Hola a todos. Gracias, Adolfo, por la invitación. Y tratando de centrarme en el tema que me pediste, que es cómo miro la arquitectura, una de las primeras cosas que me vino a la mente fue una reflexión, parte de un ensayo de Walter Benjamin, en el que habla de las artes de la modernidad en adelante, por supuesto, pero eh, en uno de sus artículos dice que dentro de todas las artes, la arquitectura es la única eh, capaz de ser aprendida primero a través de la experiencia, es decir, a través de una mirada desinteresada. Eh, Él habla inclusive de una mirada táctil cuando se refiere a la arquitectura, porque para todo ser humano la arquitectura primero es usada y después, en algunos casos, descripta o comprendida o redibujada, si quieren. Yo creo que, pensando en esto de cómo miro la arquitectura, creo que es una especie de balance, a veces más hacia un lado, a veces hacia otro, entre estas dos miradas de las que habla Benjamin. Él dice que solo los turistas o solo los viajeros, frente a una obra ya consagrada, se acercan primero a través de la mirada a la obra, cuando el resto de los mortales simplemente la disfruta o la experimenta, y a veces después la describe, o a veces después podría describirla, en muchos casos ni siquiera. Y creo que como arquitectos, por nuestra formación, llamémosle de formación si quieren, profesional, y necesidad profesional por otra parte de aprendizaje, esa mirada se acerca, o ese acercamiento a la arquitectura tiene más que ver con la mirada del turista, o sea, la mirada frente a la obra ya consagrada de alguna manera. Es decir, que nuestra mirada está cargada de un interés que por un lado puede ser profesional, disciplinar, eh, pero por otro lado creo que es de alguna manera una cierta deformación que nos lleva a alejarnos de la experiencia propia de la arquitectura, que por otra parte creo que debería ser el fin de lo que hacemos, o sea, apuntar a que lo que hacemos mejore la calidad de vida. Y no solo la mejora a partir de la construcción de hitos o de emblemas, sino de lugares que sean buenos para vivir, que provoquen placer para el vivir. Eh, Les voy a compartir pantalla por una cuestión casi de costumbre de usar imágenes para estas cosas, eh, porque quería contarles de algunas experiencias. Ok, vamos. Eh, que tienen que ver con esto de las dos miradas que consciente o inconscientemente vengo aplicando, y creo que más conscientemente últimamente, si se quiere, en cuanto al acercarme a la obra de arquitectura. Eh, y no con esto quiero decir que ni tenga superada la deformación profesional, ni nada por el estilo, simplemente que mientras más pasa el tiempo, más reconozco esa mirada desinteresada, más atada a la experiencia y al disfrute de la vida o a la vida misma, que al conocimiento o el aprendizaje que me provoca la mirada. Estas dos imágenes creo que lo reflejan bastante bien. La imagen de la izquierda es en una visita a la casa de Obatúa, que es una casa que quería mostrarles para contarles un poco la experiencia, absolutamente relajado, para que sin mirar la casa y más vale mirando lo que es ese entorno idílico en el que está puesta. Y del lado derecho, en mi visita el año pasado, pude conocer algunas obras de Leverens en Suecia, eh, que es esa mirada inquisitiva, pasada por el filtro de una cámara, pero mirando al detalle, cosas que los seres humanos normales normalmente no hacen. Entonces creo, como les decía al principio, creo que se trata de un sub y baja permanente en mi manera de mirar las cosas. Creo que a muchos de los arquitectos nos debe pasar lo mismo, que es el poder en algún momento alejarnos de esa mirada detallista, inquisitiva
para relajarnos y realmente disfrutar de lo que se pudo hacer. En realidad, cuando pienso en el aforismo de Picasso, que le llevó solo 4 años poder pintar como Rafael, como se ve a la izquierda, pero le llevó toda su vida poder dibujar como un niño, me doy cuenta, pensando en esta doble manera de mirar las cosas, más relajada o más inquisitiva, que, lo que decía Picasso era muy cierto. Lleva mucho más tiempo el poder desprenderse de esa manera obsesiva y súper interesada de mirar las cosas para poder llegar a la síntesis, a la esencia y a la espontaneidad, a la espontaneidad misma que tiene la mirada de un niño. Es decir, para poder llegar a esa síntesis es necesario haber pasado, me parece, de alguna manera, esa, ese modo de mirar y de experimentar las cosas, sobre todo de nuestra profesión, de una manera siempre, siempre filtrada desde, justamente desde esa formación profesional. Tuve la experiencia, y es un poco lo que quería usar como caso de fondo, de conocer de esta manera, es decir, de una manera, no digo desinteresada, pero sí relajada al menos, dos obras de Angelo Bucci, no quiero mezclar mucho las cosas. La primera es una casa que él reformó a fines de los años 90 de Vilanova Artigas, la Casa Baeta en Sao Paulo. Ven arriba el estado original de los años 80 y abajo ya la intervención de Angelo. Es una intervención hermosa, la verdad que como casi todos los procedimientos de este tipo son el conocer primero la obra a partir de la mediatización de fotos o de imágenes. En el caso de Angelo Bucci se le suma eso que las fotos son de Nelson Cohn, un fotógrafo realmente admirable porque no deforma ni pseudo abstrae las fotos, sino que son fotos muy, muy realistas, pero que no dejan de ser miradas ya sesgadas por una mirada previa. Entonces, podría haber conocido la casa primero a través de una publicación con fotos de este tipo y después el segundo paso, que creo que usualmente nos ocurre, es escuchar al autor contarnos de la experiencia y de las estrategias, de las decisiones, del valor que le dio a las decisiones tomadas para llegar a esas primeras fotos. Es decir, se produce una especie de secuencia en la mirada de la arquitectura que comienza con la foto, filtrada, sigue por el relato, sigue por la narración del arquitecto a partir de qué hizo y qué quiso hacer, que también tiene un alto grado, tiene un altísimo grado de subjetividad, mucho más que el de las fotos, porque en realidad forma parte de una narración y como tal sabemos que es subjetiva, pero que es muy importante, porque es quien la hizo, es muy distinta a la descripción de un crítico, es mucho más interesante, me parece siempre, la descripción del autor. Unos años después pude visitar esta casa, estas fotos ya son mías, evidentemente no son de Nelson Cohn, y me dijo que la casa en realidad respondía perfectamente a esas imágenes, respondía a las imágenes primeras, respondía muy bien también a la descripción de Angelo y las decisiones que había tomado creo que son absolutamente impecables en todo sentido. Pero lo más interesante fue el poder alejarme por algunos minutos al menos en esa visita, había ido con amigos, y poder relajarme y usar la arquitectura, es decir, desprenderme por un rato de la mirada obsesiva, digamos, del aprender de esa arquitectura, del tratar de transcribir esa arquitectura para nada, dejarme estar en esa situación. La otra casa con la que tuve una experiencia similar, también de Angelo, es la casa en Ubatuba, una casa bastante conocida, probablemente se la conozcan, que tuvo el mismo proceso. La conocí a partir primero de las fotos de Nelson Cohn, que son una maravilla y que te hacen desear muchísimo conocer ese lugar y estar ahí.
Y seguido de eso, de las charlas o conferencias de Angelo, en las que cuenta, narra lo que fueron las vicisitudes de las decisiones de esa obra, cómo implantarse, el por qué tener que hacer una estructura de este tipo, y cómo entrar y cómo caminar y cómo moverse a través de esto, cómo tratar de eh, mejorar la calidad de vistas, pensando que lo que está por debajo es el mar y lo que está por debajo es la mata atlántica, esa tremenda vegetación brasilera. Eh, entonces, volvió a pasar lo mismo que el anterior, la ansiedad, una vez vista, la ansiedad de poder conocerla, pero poder conocerla con esta idea de decir, bueno, ok, al menos, ¿qué es lo que nos pasa frecuentemente? A mí me ha pasado muchísimas veces de poder conocer las obras que había elegido, pero conocerlas solo desde afuera. Nos pasa un poco esto, que esa primera información que nos da el conocer la obra en el lugar es saber en qué lugar está. Normalmente las obras son tan mediatizadas a partir de filtros excesivamente dirigidos por el marketing y no por la experiencia, que hace que veamos la obra sin el contexto, sin el entorno real en el que están. Y diría que es una de las cosas que siempre más me sorprendió frente a las casas. Me pasó con que, no sé, hace muchos años que la casa de la Cajada de Wright, en realidad el lugar es increíble, pero terminó siendo para mí más experiencia el recorrido laberíntico de la casa y que el paisaje se abra cuando tiene ganas. O la casa Robbie misma de Wright, de darme cuenta que está puesta en un lugar donde nunca me hubiera imaginado que esté puesta y que me parece que la convierte en una casa de muñecas para lo que uno ya tenía asumido a partir de haber visto las primeras publicaciones, las primeras fotos, ¿no? Creo que ese encanto, desencanto que produce el poner la obra y sentirse que uno está por ahí y verla donde está puesta eh, nada, es magnífico. Hoy en día lo pueden hacer con Street View prácticamente con todas las obras, y eso también es una gran ventaja de los medios. De cualquier manera, en Ubatuba me pasó lo mismo y todavía mejor, inclusive que en la Casa Baeta que les mostraba antes, porque habíamos sido invitados con Angelo por el dueño de la casa, que es quien está en la foto del medio, abrazado por Angelo, a comer un asado. Es decir, que pasamos todo un día en esa casa, lo que me permitió, obviamente, disfrutar de la casa, pero no disfrutarla desde la mirada, insisto, de esa mirada analítica o inquisitiva, que por otra parte creo que siempre uno la tiene dando vueltas por la cabeza, más allá de que se la quiera sacar por un rato. Es difícil poder trabajar con ese sub y bajas que le decía al principio, me parece. Pero sí hacen que la obra tome otra dimensión. O sea, la obra ya deja de ser esa casi como vemos nosotros obras de arquitectura, ¿no? Como obra para ser vista y pintada y fotografiada, pero no para ser vivida. Y en realidad cuando la obra ya pasa a ser una experiencia de este tipo, o tenemos la suerte de poderla tener, eh, creo que es interesante empezar a aprender de esa mirada táctil de la que hablaba Benjamin al principio. Porque consciente o inconscientemente nos va cargando ese disco duro necesario como arquitectos necesitamos para seguir, para proyectar y para seguir creciendo, obviamente. Con respecto a esa mirada mediatizada, les quería mostrar esto que en realidad me llegó en un blog hace unos días nada más, pero debe estar hace rato disponible y tiene que ver con esta cuarentena global que estamos viviendo del visitar virtualmente las cosas. Creo que son mecanismos, herramientas que tienen y que son increíbles si uno piensa que, nada, una generación o dos generaciones antes, el acceso a una foto o una revista ya era complicado. Hoy en día el poder recorrer, por ejemplo, la Casa Schroeder en Utrecht en pocos minutos, en 360, les da a ustedes herramientas para mirar. El hecho está, me parece, que si esta mirada, como Le Corbusier decía, esta mirada, yo lo leí en Italia, mirada pigrizia sería una mirada vaga, una mirada sin... Eh,
distraída, en la que ya hay tanto que perdemos atención o perdemos foco en lo que podemos aprender, porque es más, en este mismo lugar uno puede acceder de esta manera a prácticamente todas las obras emblemáticas de la arquitectura del siglo XX. El hecho de tanto a disposición, de tanto exceso de información de calidad a disposición, hace que de repente nos volvamos o corramos el riesgo de volvernos excesivamente vagos para sacarle provecho, para sacarle jugo realmente. Vamos a volver por un minuto ya para terminar. Perdón. Un segundo solamente. Disculpen, pero estamos todos aprendiendo un poco de este tipo de cosas. Les decía que ese tremendo caudal de información tan rica y más, hace que perdamos o que corramos el riesgo de perder el foco en que el mirar obras de arquitectura, sobre todo cuando obras que usualmente miramos o tratamos de mirar son obras de calidad, son obras que nos pueden enseñar, perdamos el foco. Y por eso quería terminarlo con esto. Esta es la misma Casa Baita que veíamos al principio, les decía que la visité con Gerardo, que está dibujando, ahí parado dibujando en su cuaderno de apuntes la casa. El hecho del dibujo como método de aprehensión y de conocimiento es una de las herramientas más viejas que tenemos como arquitectos. Si pensamos, Palladio aprendió dibujando los romanos, Le Corbusier aprendió dibujando todo el planeta cuando lo recorrió a través de su carnet. Sigue siendo un método no solo de mirar, porque nos obliga a mirar de una determinada manera. El dibujar implica una manera de mirar muy distinta al fotografiar. Porque el redibujar también subjetiviza de una manera mayor. Aparte de mecánicamente y neuronalmente funciona de otra manera el modo en que esa información, esa mirada se internaliza en nosotros. Cuando pienso que los dibujos de Palladio, por ejemplo, que parecen con una precisión increíble, hace poco leí un ensayo donde se decía que en realidad no correspondían perfectamente a la realidad, tenían ciertas deformaciones, si se quiere, en su dibujo. Tienen muchísimo más valor en ese caso, porque en realidad la deformación habla de la subjetivización posible en el aprendizaje, aunque parezca una traducción directa de la mirada. Esa mirada deja de ser una mirada objetiva y pasa a ser ya una mirada propositiva, cosa que como arquitecto me parece que necesitamos. Es como, de alguna manera, repetir esa frase de que somos enanos sobre hombros de gigantes. Es muy necesario que sepamos mirar a los gigantes, nosotros a los gigantes hablando de las buenas arquitecturas pasadas, pero nada, sepamos usarlos esos hombros, no querramos arrancar de nuevo por un lado, todas las mañanas, como decía mi Van der Rohe, no todos los lunes a la mañana tengo que definir la arquitectura, pero por otro lado sí permitirnos ese pequeño cambio, esa pequeña deformación de Palladio dibujando que produce Palladio dibujando los templos romanos, porque son parte de nuestra formación, son parte de una subjetividad necesaria en nuestra mirada. Por último, y acá lo pueden cortar si les pareció muy largo, yo pensando en la situación en que están ustedes, digo en segundo año y demás, como sugerencia es, frente al tremendo cúmulo de información, de data gráfica que tienen dando vueltas, etcétera, etcétera, particularmente lo que trataría, que es una cosa que trato de hacer hoy, es analizar las obras que tengo, pero tratando de focalizar, hacer zoom en un tema en particular. Por ejemplo, cómo se entra a una obra, cómo se entra a una casa. Es
es fascinante, o sea, es pensar cómo esa casa se va a relacionar con el resto, qué experiencia tengo en esa promenada antes de entrar a la casa, dentro de la casa. No hablo de circulación, la palabra circulación no me gusta mucho, pero si pienso cómo entrar a una casa y agarro, no sé, 15 casas de Álvaro Siza, me voy a dar con que me enseñan muchísimo más de arquitectura que muchos de los relatos, porque en realidad las entradas a la casa, si uno se imagina caminando por esa eh, si uno se imagina caminando por esas idas y vueltas y cambios de dirección y demás que propone Sisa antes de entrar a sus casas, ya son un relato en sí mismo. Pero fíjense que hasta casas como la Casa Farnsworth, por ejemplo, que lo entendemos como la famosa pecera puesta sobre el terreno, 1,60 m del terreno. Sin embargo, la plataforma sobredimensionada que tiene del Porsche de entrada hace que la dirección en la entrada sea distinta, o sea, es decir, tengo que caminar en el paralelo a la longitud de la casa para después volver a inclinarme a 90 grados y después volver a retomar la dirección que traía antes para entrar a la casa. Es decir, si uno analizara casas, por ejemplo, desde el modo que tienen de entrar, me parece que se van a dar cuenta que la mayoría de las grandes casas, sobre todo de la modernidad en adelante, al menos de la ruptura de lo clásico, donde dentro de lo clásico las entradas eran mucho más frontales, más directas, van a encontrar una riqueza increíble de aprendizaje. Como eso se pueden tomar muchísimas cosas. Podrían analizar las casas en cómo se relacionan las cocinas con los lugares de comer. Ese solo hecho nos habla de cultura, nos habla de decisiones, nos habla de posibilidades no imaginadas y nos hace mirar las cosas con más foco, con más conciencia sobre las cosas, para evitar el deslumbre que en general produce esta cantidad de información. Bueno, espero que esto les sirva para algo. Para mí fue un placer y espero conocerlos personalmente pronto a todos. Chao y cuídense mucho.